Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal por esta modalidad vía Zoom de Foro Jurídico para tratar los asuntos más importantes, más relevantes de la agenda jurídica, de la agenda jurídico-política, para que todas las personas que nos siguen, nos honran con su confianza desde algunas partes del país, desde el Estado de México, desde Puebla, poco a poco ya se nos están empezando a conectar. Pues quiero darles la más cordial bienvenida y reiterarles que me da mucho gusto que sigan confiando en nosotros y que tenemos ya prácticamente 3 años, un poquito menos desde que empezó la pandemia, con esta modalidad digital de estar haciendo cada jueves de 7 a 8 de la noche nuestra entrevista de Foro Jurídico. Y bueno, pues hoy tenemos un programa de lujo, una invitada de lujo. También déjenme darles la bienvenida a las personas que poco a poco se nos están ya conectando a través de Facebook Live. Bienvenidos, muchas gracias. Y hoy pues vamos a platicar sobre un tema muy importante, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre los retos del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México y para ello nos honra con su presencia en este programa, nos acompaña, cosa que le agradecemos mucho, a nuestra amiga, colega, la magistrada doctora Estela Fuentes Jiménez, quien es la magistrada presidenta del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Estela, muchas gracias por permitirnos un poco de su tiempo para poder platicar sobre la importante problemática, sobre los retos que tiene este tribunal que ahora usted encabeza. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Tengan todas y todos los que nos acompañan por esta vía, agradeciendo siempre su acompañamiento y gracias, doctor Elías. Siempre ha sido usted tan atento y tan amable con su servidora. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto pues, tenerle una vez más. Ya no es la primera vez que nos honra participando en alguno de los programas de las entrevistas de Foro Jurídico, también dándonos artículos para la revista física, cuando era física, ahora ya es digital. Pues platicábamos hace un poco que la pandemia nos impuso muchas modalidades, nuevas maneras de interacción social, de interacción laboral, de comportamiento, sobre todo el uso de las tecnologías. Los abogados que aparentemente éramos tan reacios a la tecnología, pues ahora es parte de lo cotidiano. Sí, Así es que, claro. de verdad que muchas gracias. Y bueno, pues yo quisiera comentar muy brevemente que para nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, para los ciudadanos, es muy importante la labor que hace el tribunal que usted preside, que usted encabeza, pues porque se trata nada más ni nada menos que de la autoridad judicial que revisa las conductas de las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México, que de una o de otra manera nos pueden afectar nuestra esfera jurídica, que emiten actos administrativos que son de la más variada naturaleza, pero que todos son muy importantes para los ciudadanos. Y ustedes son precisamente los juzgadores que se encargan de analizar cuando llevamos los ciudadanos nuestras pues quejas, nuestras preocupaciones ante la autoridad judicial. Ustedes son los que se encargan de revisar este tipo de asuntos que nos causan molestia a los ciudadanos desde el punto de vista administrativo. Así es que, bueno, pues yo quisiera empezar esta charla reiterándole nuestro agradecimiento y pidiéndole que nos diga un poco, bueno, cuáles son los principales temas, los principales asuntos que ve cotidianamente el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sí, doctor, muchas gracias. Pues muchas gracias por el espacio, porque desde luego es muy importante que toda la ciudadanía pues se entere, tenga conocimiento
de cuáles son las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Este tribunal su importancia principalmente radica porque apoya mucho en la gobernanza de esta gran Ciudad de México. Este tribunal tiene como objetivo pues dirimir las controversias que se suscitan entre todos los actos de autoridad que emiten las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México en contra de los particulares, o cuando los particulares se sienten agraviados por la emisión de estos actos de autoridad, pues pueden venir al Tribunal de Justicia Administrativa a dirimir esas pretensiones, y bueno, aquí nosotros lo solucionamos. Como ustedes sabrán, el Tribunal de Justicia Administrativa nació en 1971, es decir, estamos casi a punto de cumplir 53 años funcionando. Al inicio era un tribunal de mera nulidad, de mera anulabilidad, es decir, no se resolvía el fondo de los asuntos que se ponían a consideración del tribunal. Fue evolucionando conforme va evolucionando no solamente el derecho, sino la sociedad, las expectativas de la sociedad, y bueno, poco a poco fuimos nosotros siendo un tribunal de plena jurisdicción. Ahora resolvemos el fondo de las pretensiones de todos y cada uno de los usuarios que vienen a ponerlos a consideración del tribunal. ¿Cuáles son los principales asuntos que vemos aquí en el tribunal? Son actos administrativos y fiscales, responsabilidad de servidores públicos, acciones públicas, uso de suelo y construcción, clausuras de establecimientos mercantiles, lesividad, multas de tránsito, predial, derechos por suministro de agua, órdenes de visitas de verificación, anuncios, entre otros, etcétera. Pero lo más importante, quiero hacer aquí una acotación respecto de las principales competencias que tenemos. Estos asuntos que les estoy haciendo notar eran primordialmente lo que conocíamos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Luego, a partir de la gran reforma de 2011 con la constitucionalización de derechos humanos, pues se abre todo un abanico en el conocimiento de los asuntos del tribunal. Desde luego sabíamos que con antelación a esta gran reforma, pues el derecho administrativo era ahora sí que de estricto estudio, de estricto derecho. Ahora, creo que la constitucionalización de derechos humanos nos ha permitido ser flexibles respecto de la forma en cómo vamos a resolver todos y cada uno de los asuntos puestos a nuestra consideración. Otra reforma que vino a impactar de gran manera en la competencia de este tribunal, pues fue la reforma constitucional de 2015. Recordemos que ahí nace el Sistema Nacional Anticorrupción, y esto pues desde luego nace con un propósito totalmente distinto a aquellos objetivos que ya se tenían para la sanción de servidores públicos. Desde luego que contábamos en nuestro sistema mexicano, contábamos pues con procedimientos que llevaban a cabo pues los órganos, lo que antes le llamábamos contralorías, las auditorías de las dependencias de toda la estructura de la administración pública. Sin embargo, ¿por qué fue necesaria la implementación o por qué nació esta reforma? Pues porque no se cumplían, ¿verdad?, con las expectativas o con los objetivos para concluir o terminar, tratar de erradicar ese tema gravísimo del fenómeno de la corrupción. De ahí que nace este Sistema Nacional Anticorrupción en 2015,
que ya tiene otros objetivos, ya tiene el objetivo principal es prevenir aquellas conductas, prevenir aquellas conductas irregulares, aquellas conductas de corrupción en los servidores públicos, pero aún más esta nueva competencia le dio gran importancia a nuestro tribunal, primordialmente porque este Sistema Nacional Anticorrupción pues se replica en las 32 entidades federativas y desde luego en la Ciudad de México. Ahí nacen los sistemas locales anticorrupción, con todo el paquete legislativo, sumado, ¿verdad?, también a la gran constitución que nace en la Ciudad de México en 2017 y que ahí también se advierte la obligación que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa de implementar este sistema de responsabilidad de servidores públicos, de implementar la imposición o la imposición de salas especializadas, sala especializada, sección especializada, y a partir de entonces, bueno, pues tenemos esta nueva competencia, ¿verdad? Tenemos esta nueva competencia para resolver asuntos de servidores públicos con relación a las responsabilidades que les concierne por conductas irregulares, por conductas de corrupción, ya con un sistema totalmente específico, quienes conocen de manera principal, pues son los órganos internos de control de todas y cada una de las dependencias, con sus estructuras de autoridad investigadora, autoridad substanciadora, y ya cuando llegan al Tribunal de Justicia Administrativa, nosotros somos autoridad resolutora y conocemos, con esta reforma, conocemos de sanciones para conductas graves, conductas de servidores públicos de manera grave. Y la ley nace así entonces también la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ahí se contiene todo el procedimiento que se lleva a cabo en la sala especializada y en la sección especializada. Ahí existe el catálogo de todas las conductas de corrupción que deben de ser sancionadas y cometidas por los servidores públicos. Entonces, como usted se dará cuenta, doctor, a partir de 2015, con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y luego ya implementado en 2017 en la Ciudad de México, pues ya implementamos las salas especializadas y la sección especializada, y nuestra competencia, desde luego, es ahora mucho mayor a la que conocíamos con anterioridad a estas dos grandes reformas. Pues esta reseña que nos ha dado es muy interesante porque se ha enriquecido de una manera importante las atribuciones y las funciones de este tribunal, que originalmente, pues nada más, como lo había comentado al principio, conocía de actos de autoridad que afectaban la esfera jurídica en el área administrativa de los ciudadanos de la Ciudad de México. Pero bueno, yo quisiera comentarle a nuestro auditorio que bueno, usted ha sido, además de ser licenciada en Derecho, nuestra alma mater, que por cierto estamos hoy, y le mandamos una felicitación, estrenando rector. Y a nuestro nuevo rector, claro. Nuevo rector de nuestra alma mater. Y también usted ha estudiado maestría, doctorado, y ha sido juzgadora ya de Posapia de mucho tiempo, juez penal, fue designada, nombrada magistrada de sala ordinaria, ahí en el tribunal que ahora preside, o sea que ha hecho toda una carrera ahí de sala superior, y ahora pues por segunda vez es presidenta, porque pues yo recuerdo que hace algunos años usted fue por algún tiempo presidenta, y nuevamente este año está cumpliendo casi un año de ocupar por segunda vez la presidencia de este tribunal. Pues quisiera que nos platicara un poco, así como nos ha dado una ilusión
del tribunal en estas áreas importantes de responsabilidad administrativa. ¿Qué diferencias ha encontrado entre su anterior etapa como presidenta del tribunal y ahora que está en su primer año en esta nueva etapa como presidenta? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, muchas gracias, doctor. Pues como todos saben, la primera ocasión que tuve el honor de cubrir un interinato fue en 2019, porque recordarán ustedes que en marzo de ese año se designó a la doctora Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, bueno, yo tuve el gran honor de que mis compañeros magistrados que integran la sala superior de este tribunal, pues me designaran ser presidenta del mismo. Desde luego, para mí representó un gran reto, y digo esto porque quienes conocemos el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel, sabemos de qué forma trabaja, sabemos los planes que tiene, sabemos que es una mujer muy, muy comprometida. Entonces, su plan de trabajo, pues para mí era un gran reto. Afortunadamente, lo concluí, estuve 9 meses, lo concluí en el mes de diciembre de 2019 y lo hice pues con acciones que concluyeron el plan de trabajo de la ahora ministra. Hoy mi mandato es por 3 años y desde luego también es nuevamente un honor que mis compañeros magistrados de la sala superior me hayan designado presidenta de este tribunal que es tan importante para la Ciudad de México. Y digo ello porque asumirlo en estas alturas, a estas alturas, pues desde luego fueron después de tiempos complicados por una crisis sanitaria que no solamente transformó las estructuras de los tribunales, de las instituciones, sino que transformó por completo la vida en sociedad y desde luego obligó a mi antecesor, nuestro amigo mutuo doctor, el magistrado Jesús Anlén, a implementar acciones emergentes acotadas a esos tiempos. Y desde luego, cuando yo asumo la presidencia, pues tuve nuevamente que adecuar todas esas acciones que había decretado nuestro amigo. Por ejemplo, los horarios de medio tiempo o alternados, ya ve que comentábamos hace un rato fuera del aire que pues la mayoría de la gente empezamos a trabajar de manera virtual. 2 años duró, casi 2 años duró la pandemia y bueno, pues todo el mundo trabajábamos de manera virtual. Entonces, cuando yo asumo la presidencia el 9 de enero de 2023, pues ya se había levantado esta pandemia, bueno, ya se había levantado de manera oficial por el gobierno correspondiente esta crisis, y pues todos nos obligaron a venir a trabajar a todos ya de manera presencial, así que tuvimos que retomar otras medidas para continuar trabajando de manera presencial y con normalidad. También quiero hacer notar que en el tiempo de pandemia se llevaron a cabo, mi compañero antecesor llevó a cabo una especie de coordinación de actuarios para poder cumplir con las notificaciones, porque desde luego el trabajo fue continuo. Le quiero comentar que aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa solamente dejamos de trabajar un par de semanas y eso lo ocupamos para implementar todas las tecnologías, todas las estrategias que debíamos llevar a cabo para continuar con el trabajo. Estábamos conscientes que no podíamos parar el trabajo. Y esto viene a colación porque cuando estuvo también la ministra Yasmín Esquivel, ella trabajó mucho con la publicidad del tribunal y entonces el trabajo creció. Después de eso,
casi al 300%. Entonces, pues sabíamos de las cargas de trabajo que teníamos, que no podíamos quedarnos parados. Entonces, bueno, implementamos las estrategias, las tecnologías empezamos a trabajar. Esta coordinación de asesores, pues nos permitió llevar a cabo, esta coordinación de actuarios permitió llevar a cabo notificaciones de manera híbrida, es decir, Oiga, Maxa, por vía electrónica. me permite una interrupción para hacerle una pregunta que me surgió ahorita que está usted platicando de esta etapa difícil de la pandemia. Y en alguna ocasión yo me lo pregunté porque, bueno, en época de pandemia, pues sí, no solamente fue una afectación de salud pública, fue de economía, de educación, de reglas sociales, de todas las actividades humanas en general. Pero de repente, bueno, pues yo sé que usted fue uno de los tribunales que no se pararon mucho, que estuvieron nada más 2 semanas, pero hubo alguna baja de actividades. Se cerraron oficinas muy importantes en las fiscalías, se cerraron tribunales en todo el país, en todo el mundo, no nada más en América Latina, en todo el mundo. Pero en relación con el trabajo de ustedes tan importante, yo me he preguntado si al bajar esta actividad, si no salíamos a los restaurantes que estaban cerrados prácticamente casi todos los lugares, no hubo menos trabajo. Me llama la atención porque usted dice que de repente hubo más trabajo. No había menos actos de autoridad en la calle, no había policías muchos en las calles, no había gente construyendo, no, las alcaldías permanecían cerradas en muchas oficinas. No bajó la demanda de unidades por actos de autoridad que afectaban a los ciudadanos en la Ciudad de México. Es una pregunta así que me he hecho en algunas ocasiones, ¿no? Y desde luego sí disminuyeron las demandas y la presencia de los usuarios en el tribunal. Sin embargo, recordemos que traíamos nosotros ya un cúmulo de demandas de trabajo ya que con antelación habíamos recibido. Entonces, todo ese trabajo no se podía quedar pendiente, pero también lo que es muy importante es que todos sabemos que había algunos establecimientos, inclusive algunos restaurantes, algunos centros, centros de baile, que continuaban abriendo Clandestina, digamos, de porque manera clandestina, de manera estaban- irregular. Entonces, de verdad, doctor, nos llegaban a nosotros las demandas por ese tipo de actuaciones que nosotros teníamos forzosamente que revisarlos y hacer mención, pronunciarnos sobre la correspondiente solicitud, sobre la correspondiente pretensión, sobre la correspondiente suspensión que se solicitaban. Entonces, pues por eso le digo que el tribunal no paraba. Y luego, antes de la pandemia, doctor, nosotros ya estábamos sesionando en sala superior, en pleno jurisdiccional, con alrededor de 450 asuntos semanales, cada miércoles. Usted sabe que aquí en el tribunal sesionamos todos los miércoles y estábamos sesionando con 450 asuntos aproximadamente. ¿Usted cree que no tendríamos que haber tomado todas las providencias? Porque ¿qué íbamos a hacer con esos asuntos que se iban a parar y luego cuando regresáramos, pues con todo el trabajo que iba a venir en cascada? Y usted no sé si se enteró que pasaron semanas y las filas de la gente que venía a presentar sus promociones, sus demandas, era de todo el día y abríamos la oficialidad de partes a las 9 de la mañana y cerrábamos a las 12 de la noche. Y al siguiente día igual, y así pasamos no sé cuántas semanas. Tuvimos que implementar en la explanada de aquí de afuera del tribunal carpas donde pudiéramos apoyarnos.
además de la gente que tenemos ya en estructura de la oficialía de partes, con otros compañeros para que apoyaran a seleccionar las promociones, a seleccionar las demandas y fuera un poquito más rápida la recepción. Entonces, imagínense si nosotros no hubiéramos tomado nuestras providencias y seguir trabajando de manera virtual, pues esto sería un caos, doctor. Entonces, Claro. sí fue muy, muy importante la estrategia de la tecnología para poder pues dar celeridad y dar contestación a las demandas de los ciudadanos. Oiga, maestra, pues ya que hablamos de estrategias, ¿cuál es ahora en esta nueva presidencia, en esta segunda presidencia, su estrategia de trabajo? Creo que presentó un programa de trabajo en algunos ejes rectores. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, claro, doctor. Pues mire, además de haber yo retomado algunos elementos o partes de los planes de trabajo, tanto del 2019 como de mi antecesor, pues me propuse hacer un tribunal más moderno y eficiente con las nuevas tecnologías y entonces centré este plan de trabajo en 10 ejes estratégicos. Fortalecimiento de la función jurisdiccional, mejora en los procesos jurisdiccionales y administrativos, combate a la corrupción, justicia administrativa con equidad e inclusión, capital humano y sus mejoras constantes, trabajar en la administración para el presupuesto tan corto que teníamos, buscar estrategias para trabajar con ese presupuesto, cooperación y coordinación institucional con respeto a nuestra autonomía e independencia, un tribunal cercano a la gente, etcétera, doctor. Estos fueron los principales ejes estratégicos de mi plan de trabajo, que inclusive yo les hice notar a mis compañeros en mi discurso que tuve con posterioridad a que fui designada presidenta del tribunal el 9 de enero de esta anualidad. Pues algo que nos ha llamado mucho la atención ahora en su presidencia es que, pues algo que no es a veces muy común en los tribunales, que siempre están trabajando con términos encima, con presiones de los justiciables, de los abogados, es que usted ha puesto atención en el personal y en un programa de capacitación para que pueda haber más oportunidades, más áreas de oportunidad para la gente que trabaja en el tribunal, desde magistrados hasta pues, digamos, trabajadores administrativos. ¿Cómo está desarrollándose en la actualidad esta pues, iniciativa de usted de más capacitación en el tribunal? Sí, doctor, su pregunta pues desde luego es muy importante porque quiero hacer notar a toda nuestra audiencia que tengo claro que la fuerza de nuestro tribunal está en los servidores públicos, en toda la estructura de los servidores públicos que lo conforman. Todos los servidores públicos forman una pieza fundamental en el engranaje que nos permite llevar a cabo la impartición de justicia con la fuerza y calidad jurídica que nos caracteriza. Por eso hemos propuesto, hemos pugnado por llevar a cabo programas de capacitación y concientización, pues totalmente ambiciosos y que cumplan con las expectativas de los últimos años. Nos hemos enfocado a reforzar el conocimiento jurídico de todos y cada uno de los servidores públicos, dotarlos de herramientas, reforzarlos con herramientas para generar ambientes laborales más sanos, para propiciar condiciones de respeto, armonía, coordinación y compañerismo, porque yo estoy convencida, doctor, que
cumpliendo con estas expectativas en las personas de los servidores públicos, pues ellos estarán desarrollándose en un buen ambiente laboral que le permite además, ya como consecuencia, llevar de manera eficiente las funciones que nos corresponden. Y bueno, en este rubro podría yo destacar algunas acciones que consideré yo muy importantes, como son, elaboramos temarios relativos a la especialidad de actuarios y secretarios de acuerdos, que estamos a punto de echarlos a andar ahora en enero. Estuvimos elaborándolos, checándolos, poniéndolos a consideración del director del instituto, posteriormente de todos mis compañeros magistrados, para que, bueno, de alguna manera se cumplieran con todas las expectativas en esta especialidad. Luego también propusimos un curso, una especialidad para servidores públicos de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. ¿Por qué a mí me parece que es muy importante llevar a cabo estas especialidades, estos cursos, estas actualizaciones? Porque pues todos debemos de trabajar de manera institucional y esto pues es desde luego en favor de los justiciables. Si las alcaldías y todas las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México se encuentran actualizadas, se encuentran capacitadas, están conscientes del por qué en la mayoría de los casos se emiten las nulidades por parte de este tribunal, pues yo creo que también estarán conscientes en que algo no está funcionando en lo que ellos están llevando a cabo. Y entonces creo que de esta manera podemos cumplir con las expectativas de la sociedad aquí en la Ciudad de México. Luego también llevamos a cabo el temario relativo al doctorado en Derecho Constitucional, que este tema que es muy importante porque fortalece nuestro esquema de estudios superiores. Creo que ya les había yo comentado en alguna otra ocasión que ya habíamos platicado, doctor, que tuve el privilegio en 2019 de que la Secretaría de Educación Pública nos otorgara los REBOEs para 4 maestrías que son en Derecho Administrativo, en Justicia Administrativa, Derechos Humanos, Derecho de Amparo y Sistema Anticorrupción. Entonces, inclusive ya terminamos con la primera generación de Sistema Anticorrupción y Derecho de Amparo, ya la primera generación que se tituló por excelencia académica. Les hicimos entrega de sus títulos ahora en marzo de este año. ¿Y cuál era el siguiente paso en el instituto y en este contexto de lo que estamos platicando? Pues implementar un doctorado. Y este doctorado creo que va a abrir mayores puertas, mayores brechas, no solamente para los trabajadores del tribunal, sino para servidores públicos de otras instituciones de la administración de la Ciudad de México y de cualquier otra persona que tuviera el propósito de entrar a estudiar este doctorado. Desde luego, nuestras cuotas de recuperación son mínimas comparadas con alguna otra institución educativa privada. Se implementaron también 16 capacitaciones generales entre conferencias, cursos, diplomados. Hablaba yo de cursos de inteligencia emocional, que esto es muy importante y que a veces lo dejamos de lado. Pensamos que capacitando a nuestros servidores públicos únicamente en el campo jurídico,
con eso llenamos las expectativas. Y creo que la experiencia que a mí me ha dado la vida profesional es que es muy importante saber cómo está la inteligencia emocional de nuestros servidores públicos, y con eso, desde luego, desvanecemos otros problemas, como por ejemplo el acoso laboral, que va muy ligado a esta problemática, entre otros. También continuamos con capacitación para las y los magistrados, para el personal jurisdiccional, por cuanto hace a herramientas necesarias para el mejor aprovechamiento del sistema digital de juicios. Estuvimos implementando y cambiando muchas herramientas en el sistema digital de juicios, y ya es mucho más accesible que los magistrados, que todo el personal operativo pueda ingresar al sistema de juicios para ver cuáles son los antecedentes, qué documentos tenemos, si ya se dictó sentencia, cómo va el juicio, etcétera. Creo que estas herramientas tecnológicas pues han acrecentado muchísimo la función y la eficiencia en esta función que desarrollamos, doctor. Pues qué interesante esta gran cobertura que dan desde la experiencia de la capacitación, de darle la oportunidad a los propios servidores públicos del tribunal y los de fuera, de que puedan pues, cursar maestrías, cursar el doctorado que se está ampliando. Me consta que han incrementado, desde que usted asumió la anterior presidencia interina y ahora, pues digamos, el número de gente que se inscribe del tribunal y fuera a los cursos que ustedes dan de maestrías, y qué bueno consiguieron pues los los certificados de validación de la Secretaría de Educación Pública. Déjeme decirle, aquí hay algunas felicitaciones de compañeros de usted, colegas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, el magistrado federal administrativo Julio Hernández Fonseca, le mando un saludo, la felicita, desde Toluca, el doctor Jorge Arellano también la manda a felicitar. Y bueno, agradecen también algunos de las personas, Oscar Servín, la posibilidad pues, de conocer directamente de la presidenta de los retos que se tienen en un tribunal tan importante como es este. Y bueno, yo diría un poco, tenemos audiencia de todo el país que nos sigue, que a través de la experiencia que usted nos está platicando, de las actividades que hace el tribunal que usted preside, ya no lo dijo con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, de que prácticamente todos los tribunales de justicia administrativa del país, pues es la misma competencia, son las mismas problemáticas, son los mismos retos. Inclusive, pues usted, además de ser integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que me honro en presidir, de la organización también de juezas del país, pues es parte de la Asociación de Magistrados Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que, pues que nos da mucho gusto toda esta actividad, y por eso, pues nada más le repito estas felicitaciones. Francisco Víctor Ortiz Millán también le manda muchas felicitaciones, y por esta importante importancia que le da usted la actividad de capacitar, ¿no? En la medida que nos capacitemos más, pues vamos creciendo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera preguntarle también dentro de sus Ay, programas. doctor, ¿me permite, doctor? Adelante, Estoy por favor. viendo un comentario Sí, sí, donde está diciendo alguno de nuestros asistentes vía virtual que si los cursos que se emiten que se dan en este tribunal solamente son para los servidores públicos del tribunal o no. Pues yo les quiero decir que los cursos están abiertos, inclusive quedan grabados en YouTube y en algún otro sistema tecnológico, pero lo más importante es que
Si quien esté interesado en tomar los cursos, sí tendrían que comunicarse aquí al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa. En un momento les doy los números telefónicos y los podríamos inscribir, y esto pues nos dará la oportunidad y a ellos también de recibir una constancia oficial que tomaron el curso con valor curricular. Los números telefónicos del instituto es 5550-020100, extensión 1222, con el maestro Aarón Valdés Soria. Y con muchísimo gusto hacemos la inscripción correspondiente, la inscripción oficial, y desde luego le daremos la constancia respectiva. Pues qué importante es que amplíen sus actividades hacia el público en general, sobre todo al gremio de los abogados, ¿verdad? Pues sí, realmente esta es una labor muy importante que no es estrictamente jurisdiccional, pero que tiene un valor agregado importantísimo, ¿no? Y qué bueno que lo abre no solamente al personal del tribunal, sino a todos los abogados. Magistrado, me gustaría, yo le he conocido desde estas importantes trincheras de la lucha por la equidad de género, por la igualdad de género, por acabar, ya lo ha comentado, dentro de sus ejes de trabajo con estas actividades de discriminación, de abrir los espacios para todos y todas. Entonces me gustaría que inclusive antes de asumir esta presidencia, si no mal recuerdo, usted la titular del área de equidad de género del tribunal, y bueno, y participa mucho en estos temas. ¿Qué nos podría comentar sobre este importante tema de la perspectiva de género, de la igualdad, no solamente al juzgar, sino en la atención a las personas que vienen a buscar justicia de ustedes? Es un tema que usted conoce muy bien. ¿Qué nos podría platicar al respecto? Y muchas gracias, doctor. Efectivamente, como bien lo dice usted, con anterioridad a esta administración y después de 2019, pues tuve la oportunidad de ser la representante de género del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahí, como representante de género, pues implementamos la unidad de género y derechos humanos. Ahí llevamos a cabo un programa anual en donde mes con mes llevábamos a cabo actividades en donde enfatizábamos la preeminencia en la protección de los derechos humanos, sobre todo en aquellos asuntos pues, que requerían un enfoque diferenciado en aras de proteger a las y los ciudadanos de los actos de desigualdad y discriminación que, como todos sabemos, son muy recurrentes en nuestra sociedad. Nos abocamos a fomentar la resolución de juicios con perspectiva de género, procedimos a continuar con la capacitación de cómo se utiliza el protocolo, ese documento doméstico del Estado mexicano, del denominado protocolo para juzgar con perspectiva de género, cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a utilizar en los casos en concretos, no solamente en la materia administrativa, no solamente en la justicia administrativa, sino en todas las materias. Estrategias que, desde luego, todas estas estrategias que llevamos a cabo en este tribunal, pues se fincaron en 4 ejes rectores, pues muy importantes. La igualdad de género en el ámbito institucional. Y aquí pues contamos con una política de igualdad laboral y no discriminación. En algún momento creo que también lo comentaba con usted, estamos certificados por la norma oficial mexicana número 25, de la cual, por cierto, tenemos la certificación oro
porque cumplimos a cabalidad con los estándares solicitados. También tenemos un comité de igualdad y no discriminación que nace precisamente de esta certificación, cuyo objetivo es vigilar el desarrollo de la implementación de buenas prácticas y con diversos protocolos para juzgar con perspectiva de derechos humanos, para aquellos casos que involucren la orientación sexual, la identidad, la expresión de género. Otro de los ejes es la impartición de justicia, como ya lo dije, utilizando el protocolo para juzgar con equidad de género. La sensibilización y difusión, no solamente dentro del tribunal de todos estos temas, sino la sensibilización y difusión que necesitamos todos los usuarios, todas las personas que componemos la sociedad, porque pues sabemos que creo que con todas estas guerras, con todos estos problemas sociales, con todo el cáncer de la corrupción, pues como que a veces nos volvemos insensibles. Entonces nosotros trabajamos estos programas que implementamos en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues lo hacemos primordialmente para la sensibilización, no solamente de los servidores públicos, sino de toda la sociedad. Seguimos impulsando, pues se fomente esta cultura para juzgar en esos términos. Afortunadamente quiero hacerles notar que en el tribunal contamos con mis compañeros juzgadores, juzgadoras, son sensibles, muy sensibles a estos temas, estudiosos, justos y humanos. Comentaba yo en algún foro hace poco que el derecho administrativo es de estricto cumplimiento, de estricto estudio. Sin embargo, a partir de la constitucionalización de los derechos humanos, pues nos permite, ¿verdad? Nos permitió abrir todo un abanico para resolver y muchos de mis compañeros que tienen muchísima experiencia, que llevan muchos años aquí en el tribunal, pensaríamos en algún momento que serían reacios para sensibilizarnos sobre estos temas. No son los primeros, de verdad que yo agradezco y felicito a todos mis compañeros, de quienes aprendo muchísimo todos los días, su gran sensibilidad en estos temas, además de aprenderles mucho en el estudio, etcétera. Creo que esta labor que hacemos todos se refuerza en las políticas y acciones que emergen no solamente de este tribunal, sino también les comentaba, del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los órganos de impartición de justicia de la Ciudad de México, del cual, por cierto, también lo presido, y en el cual también mis compañeros, mis 28 compañeros de aquí del tribunal, también son muy solidarios en estos temas para con su servidora. Aquí en este comité interinstitucional hemos trabajado políticas y lineamientos que tienden no solo a incorporar la perspectiva de género y la no discriminación, como ya lo comentaba, no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad, capacitación, y esto se traduce, ¿verdad?, en garantizar la igualdad salarial, la capacitación para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral. Realizamos acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal, poniendo al alcance de todas y todos los servidores públicos la igualdad de oportunidades y de trato. Aquí quiero hacerles notar que somos el primer tribunal en la Ciudad de México que implementamos y ya publicamos el protocolo para llevar a cabo los procedimientos por hostigamiento, acoso sexual, acoso laboral o discriminación. Ahí ustedes podrán encontrar en nuestra página de qué se trata nuestro protocolo, cuáles son las acciones que implementamos, cuáles son los procedimientos que debemos de seguir.
Y creo que esto es muy, muy bueno. Les comentaba a la gente que acudió y a los que acudió en la presentación de este documento, que pues realmente se llevó a cabo principalmente a efecto de prevenir estas conductas, no de sancionar, no de aplicarlo a rajatabla, sino que conozca a todo el tribunal, que conozcan todos los servidores públicos, cuáles serían las consecuencias jurídicas en la comisión de estas conductas, y creo que el principal objetivo es la prevención. Fortalecimos el área de derechos humanos para mantener la estrecha vinculación y coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, como lo conocemos, con el Comité Interinstitucional de Equidad e Igualdad de Género de los órganos impartidores de justicia de la Ciudad de México, con las organizaciones de la sociedad civil, para lograr este valioso objetivo, porque también estoy cierta que llevar a cabo acciones interinstitucionales, eso nos va a permitir, además de dar a conocer cuáles son las funciones de nuestro tribunal, trabajar coordinadamente y cumplir con las expectativas de de los habitantes de esta gran Ciudad de México. Magistrada, pues ha sido muy interesante estas reflexiones, sobre todo estas últimas alrededor de la gran actividad que desarrollan ustedes en el tribunal y bajo su liderazgo de la defensa, de la protección de los derechos humanos. Me consta que a partir de, como usted bien lo dice, esta vocación que tienen sus compañeros magistrados, usted misma, pues a partir de la reforma importante constitucional de derechos humanos que le imponen el artículo 1 constitucional a todas las autoridades del país, no solamente a los jueces, la obligación de velar por el respeto a los derechos humanos, por la prevención, por la tutela, porque además sean reparados las violaciones de derechos humanos. Pues me consta que usted está haciendo una labor muy importante, y aunque ya nos ha dado muchos lineamientos al respecto, yo quisiera pedirle alguna reflexión adicional, aunque fuera breve, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, a partir de estas últimas reflexiones que usted ha hecho y de un comentario que hacía, que a mí me gusta mucho de este tribunal, que es un tribunal cercano a la gente. Creo que hay pocos tribunales que pueden decir eso en general en el país o a todas las áreas de la justicia, ¿no? Sobre todo cuando entramos quizás aspectos fiscales o algunos otros penales, que nos quejamos tanto en la sociedad pues de que hay una gran impunidad en el país, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esas estadísticas que manejan ustedes. Seguramente la repetirá a fin de mes, ahora que va a tener usted su primer informe de trabajo, de la gran cantidad, del gran porcentaje de asuntos que resuelven ustedes, todo el tribunal, en favor de los justiciables. No sé si más de un 70%, si más de un 80% de los casos que son planteados ante ustedes por actos supuestamente ilegales, arbitrarios, de abuso de poder de las autoridades administrativas, eh, se pronuncian en favor de los ciudadanos. Y de manera paralela, y también me gustaría un comentario, esa gran herramienta de defensa de derechos humanos, de defensa social, de defensa jurídica, que es la suspensión que tienen ustedes con efectos reparatorios, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es ahora en este año que lleva usted nuevamente al frente del tribunal la perspectiva o los datos que nos puede adelantar un poco antes de su informe anual de cómo van con esta protección de derechos humanos en favor de los justiciables que van a tocar la puerta al tribunal de que usted preside? Sí, claro. Pues ya les comentaba yo que este Tribunal de Justicia Administrativa, ¿por qué la importancia? Porque es un órgano jurisdiccional que desde luego coadyuva a la gobernanza de esta gran Ciudad de México.
A la fecha, como ya lo hice notar, sus competencias, así como sus procedimientos y recursos han sido perfeccionados como consecuencia de la evolución propia del derecho y por las crecientes expectativas de la sociedad. Hablábamos hace un momento que, no obstante que tomé la presidencia después de una pandemia y que pareciera ser que los asuntos pudieran haber disminuido, le puedo yo hacer notar a grandes rasgos de una estadística que ya les voy a platicar el día del informe, cómo estamos en cuanto a la recepción de juicios. Y para hacerles así una comparativa, vamos a hablar de los años de la pandemia 2021 y parte del 22 en el 2020, que estuvo lo más álgido de la pandemia, pues recibimos 9,662 demandas. Luego en el 2021, 12,768. En el 22, 16,472. Y ahorita en el 2023 y que estamos iniciando el mes de noviembre, es decir, nos faltan 30 meses y más de, casi 2 meses para concluir el año, llevamos al día de hoy 20,950 demandas recepcionadas. Entonces, como usted verá, cómo ha crecido el trabajo, cómo han crecido las pretensiones de los usuarios, pero que finalmente, ¿verdad? Esa es nuestra función, resolverlos, y lo hacemos desde luego, además de que con mucho gusto, con mucho profesionalismo. ¿Y qué porcentaje más o menos, si lo tiene usted, de sentencias de las que pronuncia el tribunal, son en favor del justiciable? Alrededor del 85% en favor de los justiciables. Y el restante no es porque porque todas sean en favor de la autoridad o porque se reconozca la validez de los actos de autoridad, sino ahí se encuentran inmersas las prevenciones, los desechamientos, los sobreseimientos, que son aquellos asuntos en los que pues no entramos al estudio de fondo y son lo que componen el restante para completar el 100%. Pero como ustedes verán, el 85% son en favor de los particulares. Bueno, pues con esto corrobora que es un tribunal cercano, cercanísimo a la gente, diría yo. Qué bueno, me da mucho gusto. Magistrado, pues ha sido un verdadero placer tener esta plática con usted. Aquí hay felicitaciones ya casi al final de Federico Aparicio, titular del despacho de abogados Aparicio, que la felicita por esta excelente exposición y coincido con él que está usted muy preparada, así lo es. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que nos haya aceptado esta invitación, que a través de esta plática sencilla, clara, nos haya expuesto las principales atribuciones y los principales retos del tribunal que usted preside. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Quisiera pedirle, a manera de conclusión, que nos diera alguna reflexión de su actividad, de sus retos para la ciudadanía sobre este importante tribunal de la Ciudad de México, que insisto, es un reflejo también de los tribunales de justicia administrativa, de cuáles son sus preocupaciones, sus retos en todo el país. Por favor, magistrado. Sí, claro, con mucho gusto, doctor. Pues qué mal que ya se haya terminado nuestro tiempo. Yo ya estaba Preparando la segunda parte. preparando la segunda fase, doctor. Bueno, tengo muy claro pues que la sociedad demanda juzgadoras y juzgadores con una formación integral en derechos, en valores,
requerimos entonces impartidores de justicia con calidad profesional y ética. Y estos requisitos deben de ser indispensables para todos los que impartimos justicia para el ejercicio independiente de nuestra función. La sociedad capitalina, hablando de los juzgadores de la Ciudad de México, la sociedad capitalina nos exige un compromiso con visión de futuro para forjar, para llevar a cabo un verdadero cambio hacia la renovación en la impartición de justicia administrativa. Requerimos de mejores hombres, de mejores mujeres, juzgadoras, juzgadores, con la conciencia y convicción necesaria para solidificar nuestra institución, que, como todos saben, tiene más de 5 décadas de función de manera firme y vigorosa, siempre atenta a las necesidades de todos los capitalinos de esta gran Ciudad de México. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, magistrada, pues cerramos el programa primero que nada agradeciéndole su tiempo, felicitándola por este importante trabajo que está desarrollando al frente de este Tribunal de Justicia Administrativa en la capital del país, en nuestra Ciudad de México, y deseándole pues el mayor de los éxitos en los 2 años que todavía tiene por delante para seguir transformando y impartiendo justicia administrativa, respetando los derechos humanos, restableciendo aquellos que han sido vulnerados de los habitantes de la Ciudad de México. Le agradezco mucho, la felicito nuevamente y pues agradezco a todas las personas, amigas, amigos que se han conectado desde diferentes partes del país, desde la Ciudad de México, y que nos han venido siguiendo a través de Facebook Live. Muchas gracias a todos. Gracias, magistrada. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Le agradezco infinitamente. Le envío un fuerte abrazo a usted, muchos saludos a mis 27 compañeros magistrados de aquí del Tribunal de Justicia Administrativa, y hago una extensa invitación a todos ustedes, a todos los que nos están viendo, si quieren saber más de las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa. El 30 de noviembre daré un informe de las actividades que realicé durante toda esta anualidad y se llevará a cabo en el Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM, que se encuentra ubicado en la calle de Justo Sierra, en el centro de la Ciudad de México. Me encantaría que nos acompañaran. Muchísimas gracias. Un precioso escenario y supongo que también se podrá seguir vía digital por la página, sí, claro, página del tribunal, ¿no? Claro, es la doctor. modalidad que nos impuso la pandemia, ahora todo es sí, ¿verdad? presencial y digital. Sí, doctor. Pues una vez más, gracias, magistrada, y felicidades, sumándome a las... Gracias, un abrazo, buenas tardes a todos. Hasta luego a todos y a todos.